Hola muchachos, ¿cómo están? Quiero que por intermedio de este video hacer una corta explicación sobre la guía que estamos trabajando en estas 2 semanas comprendidas entre el 3 de agosto y el 14 de agosto. Bueno, las guías tienen tres componentes. La primera, que es el componente socioemocional, que se encuentra en la primera parte. Esta debe ser resuelta y entregada conjuntamente con el contenido de tecnología. Entonces esta primera parte me la deben entregar con el desarrollo de la actividad de tecnología. Y luego de la parte socioemocional viene la parte de ciencias naturales, química y biología, que se la deben entregar pues a los profes que están vinculados a estas asignaturas. Bueno, entremos de lleno a lo que es eh, eh, el tema de tecnología. El tema que estamos trabajando en tecnología no es ajeno a ustedes. Ya en el grado noveno estuvimos trabajando con Excel y simplemente esta guía está enfocada, encaminada a recordar esos conceptos básicos y cómo se opera en la aplicación Excel. Recordemos que Excel es una aplicación o un programa que asemeja a una hoja de cálculo en la cual se pueden realizar operaciones con números, con letras, con imágenes, ¿cierto? Y que su dinámica para el trabajo está compuesta por una cuadrícula. Entonces de ahí se desprende los elementos básicos de la hoja. El libro, bueno, vamos a ver acá un archivo en Excel. El libro es el archivo de Excel. Entonces, de ahí partimos esos conceptos de hoja, ¿cierto? Entonces, partimos desde ese árbol que es el general, que es el archivo, eh, el cual es el libro, y el libro pues es la parte general de donde vamos a trabajar. Otra parte importante es la hoja de trabajo. La hoja de trabajo es las hojas que componen a ese libro. Recuerden que el libro pues, es simplemente el archivo. Entonces, un archivo va a tener muchas hojas de trabajo. Entonces, acá lo vamos a ver. Miren, por ejemplo, este archivo, este libro se llama décimo y tiene una, 2, 3, 4, 5, hasta 10 hojas. ¿Sí? Las hojas, las que yo quiera. Puedo crear acá más hojas, ¿cierto? Miren, aquí se ha creado la hoja 11. Puedo colocar por acá y se pueden crear las hojas que yo desee. Entonces, un libro tiene muchas hojas, ¿cierto? Las hojas que yo quiero. Dentro del libro van a existir unos conceptos como son las columnas. Miren, aquí está la columna A, ¿cierto? ¿Qué es una columna? Una columna es una agrupación de celdas en sentido vertical. Entonces, cada columna va a estar identificada con una letra. A, B, C, D. Por ejemplo, voy a seleccionar la columna J. Miren aquí la columna J. Ahora pasamos a otro concepto que es la fila. La fila es el arreglo o la unión de varias celdas en sentido horizontal. Miren cómo está expresada aquí. Y se definen por un número. ¿Sí? Miren, exactamente aquí. Listo, entonces aquí va desde el número 1 hasta el número, vamos a ver si podemos correr desde aquí, hasta el número 1.048.576. Y las columnas van desde la A hasta la XFD. Bueno, entonces otro concepto importante que vamos a trabajar, ya tenemos el libro, que es el archivo, eh, las hojas, que son las partes donde vamos a trabajar en la cuadrícula. Dentro de la cuadrícula está la columna, que son el arreglo vertical, y la fila, que son el arreglo horizontal de celdas. Recuerden que las columnas se nombran por letras y las filas por números. Bueno, ahí vamos bien. Otro concepto importante es la celda. Miren, aquí voy a eliminar la celda.
¿sí? Miren aquí, voy a resaltar esa celda. En amarillo va a aparecer esa celda, vamos a colocarle un borde para que se distinga de las demás. Bueno, entonces, ¿qué es la celda? Es la intersección de una columna, en este caso la columna C, y una fila, la fila 5, ¿sí? Entonces, es sencillo. La celda es la intersección de una columna y una fila. Entonces, en este caso, en este ejemplo, vemos cómo se llama esta celda. Esta celda va a tomar el nombre de la columna y el nombre de la fila. Entonces, se va a llamar C5. Aquí, en este campo, aparece el cuadro de nombres de las celdas. Entonces, aquí va a aparecer C5 referenciando esta celda en amarillo. Si yo me ubico en otro lado, me va a aparecer ese otro nombre acá. Entonces, miren, me ubico acá y va a aparecer C8 acá. Si me ubico acá, va a aparecer E2 acá, porque está en la columna E, fila 2. Entonces, el concepto es sencillo. Esos conceptos los estamos manejando en la guía. Aquí están eh, expresados nuevamente para que ustedes lo recuerden. Y hay un componente adicional que es la barra de fórmulas. La barra de fórmulas es esta, miren, donde yo estoy moviendo aquí el cursor. Esta es la barra de fórmulas. Aquí es donde yo debo escribir las fórmulas. Entonces es importante para tenerlo en cuenta. Bueno, vamos bajando por aquí. Este cuadrito referencia los componentes del aplicativo, del programa. Bueno, aquí nos explica qué son las fórmulas. Esto ya lo manejamos en el grado noveno. Las fórmulas simplemente son estructuras matemáticas o expresiones que creamos nosotros para poder operar esa celda. Entonces, la fórmula tiene una forma especial y que se debe escribir así siempre. Primero, siempre una fórmula debe escribirse primero con el signo igual. Mírenlo aquí. Y luego colocamos los nombres de las celdas o las referencias y los signos que como las vamos a querer operar. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Tenemos 4 números y esos números los vamos a sumar. Entonces, en esta celda, que es la celda C5, vamos a colocar una fórmula que nos permita sumar los 4 números. El 2, el 3, el 5 y el 6. Pero el 2 va a tener la referencia de C1. El 3 va a tener la referencia de C2. El 5 va a tener la referencia de C3. Y el 6 va a tener la referencia de C4. Dicho de otras palabras, C1 va a ser 2, C2 va a ser 3, C3 va a ser 5 y C4 va a ser 6. Bueno, continuemos por acá. Es importante también tener en cuenta que los, que los operadores que se utilizan pues son los habituales, ¿cierto? Suma, resta. Aquí estos símbolos que se utilizan para los operadores en la multiplicación cambia porque ya no vamos a utilizar el por habitual, ¿cierto? O una X, sino vamos a utilizar este asterisco. Y en la división vamos a utilizar la barra inclinada y no vamos a utilizar la otra expresión que era una barrita horizontal con dos puntos arriba y abajo. Bueno, aquí hay dos conceptos importantes también que los vimos el año anterior, que es el promedio y el porcentaje. El promedio, usualmente lo utilizamos para sacar el promedio de las notas al finalizar un periodo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el promedio? Simplemente el promedio va a ser la suma de unos elementos, de un número de elementos, y los vamos a dividir entre el número de elementos que sumamos. Por ejemplo, en este caso, eh, el ejemplo de la guía nos dice que tenemos tres números, 4, 6 y 11. Entonces vamos a encontrar el promedio de esos tres números. ¿Qué es lo que hacemos primero? Los vamos a sumar, ¿cierto? 4 más 6 más 11 y luego la suma, miren, está expresada con unos paréntesis, eso quiere decir que toda esta suma la vamos a dividir entre 3. 4 más 6 más 11 nos da 21, dividido entre 3 igual a 7. Entonces el promedio de estos tres números es igual a 7. Listo. Bueno, el porcentaje es un elemento
que lo usamos habitualmente ahora mucho en estas cifras de la pandemia. Entonces siempre nos están informando las camas disponibles en UCI en porcentaje. Entonces nos dicen por ahí, estamos llegando al 83% de ocupación de las camas UCI. Entonces uno tiene que referenciar ese porcentaje de acuerdo a un total. Aquí lo importante en el porcentaje es tener en cuenta cuál es el total de lo que yo estoy referenciando en el porcentaje. Si estoy hablando de un grupo específico, tengo que saber cuál es el total, o si no, no sabría cuál es el 100%. Entonces la clave acá es que el total representa el 100%. Entonces pongamos un ejemplo con las camas UCI. Las camas UCI en Medellín son 5.000. Entonces 5.000 son el 100%. Entonces me preguntan por allá, profe, hoy la ocupación de las camas está al 50%. Entonces, si 5.000 son el 100%, entonces ¿cuánto es el 50%? El 50% va a ser 2.500 camas, ¿sí? Porque va a ser la mitad. Pero eso lo vamos a calcular con la regla de 3. Entonces aquí es importante que ustedes manejen la regla de 3 para calcular el porcentaje. Entonces en el ejemplo nos quedaría, si 5.000 aquí, reemplazamos este millón, si 5.000 representa el 100%, ¿cuánto nos representa? Aquí colocamos una X, ¿cuánto nos representa? El 50%. Entonces vamos a operar de acuerdo a la variable que yo tenga, en este caso vamos a calcular la variable, ¿cierto? De acuerdo con una multiplicación en cruz y el factor que nos quede sobrando lo dividimos. Entonces es la manera para poder encontrar el porcentaje. En este caso, en este ejemplo que aparece en la guía, nos representa, nos dice que vamos a calcular un porcentaje de habitantes bilingües dentro de un país A. Podemos hacer una regla de 3. Si 1.000.000, que es el número de habitantes de ese país, es el 100%, ¿cierto? ¿Cuánto representa 230.000 personas? ¿Sí? Entonces, miren, armamos la regla de 3 de tal manera que 1.000.000 es el 100%, colocamos el valor que son 230.000 y expresamos que esa es la variable que queremos encontrar. Entonces, la regla de 3 simplemente sería x es igual a 230.000 por 100 dividido entre 1.000.000, y eso nos va a dar 23. Entonces esa es una forma muy fácil, simplemente aplicando la regla de 3. Bueno, las actividades aquí, rápido porque casi ya se me va a acabar el tiempo. Aquí en la celda, como arriba está especificado en la guía, simplemente aquí es determinar con esta celda cuál es la fila y la columna. Por ejemplo, vamos a tomar este ejemplo de aquí, esta celda, E17. Recuerden que las columnas son las que llevan las letras, ¿cierto? Entonces aquí va a ir E y aquí en la fila va a ir 17, miren. E va a ser la columna y 17 va a ser la fila. Simplemente eso. Esta es una pregunta de observación y de deducción. Ustedes tienen que pensarla, no hay que explicarla. Aquí en este punto es un caso contrario, donde yo les doy la posición, miren, yo les doy la palabra, ustedes me tienen que decir en qué celda está. Entonces, miren, por ejemplo, este número 22. Entonces, miren, referencio la columna y referencio la fila. Entonces, miren, aquí ya me da el nombre de la celda. Facilito. Listo, entonces lleno con esta tablita acá. Y estas vamos a aplicar lo que hablábamos de la regla de 3. Aquí vamos a aplicar la regla de 3. Aquí lo importante es encontrar el total, que es la suma de estos elementos aquí. Y luego vamos a encontrar los porcentajes con la regla de 3. En este ejercicio de acá vamos a encontrar el promedio de las faltas tanto horizontal como vertical. Entonces aplicamos la fórmula aquí. Quiero que me entreguen las fórmulas, muchachos. ¿Listo? Bueno, espero que les haya servido. Que estén muy bien. Muy buena noche.